Buenas a todos, que tengan un bonito día, y no olviden de suscribirse y darle me gusta. Sin nada más que decir, continuemos con Descenso del Dios Demonio, capítulo 56, prueba 4, ¿cómo te atreves? Quítale las manos de encima. Cuando su jefe resultó herido, 3 miembros vestidos como empleados del ayuntamiento intentaron correr hacia Chun Yeo-un. Sin embargo, terminaron pasando por alto a otro monstruo. Yusual extendió la mano. Golpe. Euk. Mi cuerpo. Cuando cayeron, el piso debajo de ellos se agrietó por alrededor de 2 metros, y la parte inferior de sus cuerpos lo perforó. Había un brillo en sus ojos. Iba a matarlos aplastándolos con una fuerte presión a la vez. Sin embargo, sus cuerpos eran más fuertes de lo que pensaba, por lo que todavía estaban vivos, simplemente atrapados. Ella es la bruja de la gravedad. No te quedes en grupos. Extendido. ¿Sí? Ante el grito del hombre que llevaba un sombrero negro, el líder del segundo equipo, los miembros se alejaron de ella. Vicepresidente. Chun Yeo-un notó cómo lo miraban Bi Mak-jeon y Yusua. Mátalos a todos. Sí. ¿Sí? Como si esperaran la orden de Chun Yeo-un, los dos inmediatamente comenzaron a cazar a los miembros que los atacaban. Cuando comenzó la batalla entre los dos bandos, el vicealcalde preguntó a Chun Yeo-un con dudas. ¿Desde cuándo sospechabas? Desde el principio. ¿Qué? Chun Yeo-un sintió que algo extraño, una energía de la que no era consciente, estaba allí cuando entró por primera vez en la oficina del alcalde. Obviamente, el teniente de alcalde no era un guerrero Murim que hubiera dominado su energía interna. Y no parecía un humano ordinario, la energía dentro de él era diferente. Sin embargo, se dio cuenta de que muchas personas con tipos de energía similares no solo estaban dentro de la habitación, sino en todo el ayuntamiento de Jinan. Y gracias al auto que los siguió, se convenció. ¿Fue por eso? Michuk condujo a Chun Yeo-un directamente al estadio, donde se reunieron personas con energía similar. Y eso no podía ser una coincidencia. ¿Pensaste que no me enteraría de tus estúpidos trucos? Golpe. Quack. Chun Yeo-un golpeó la cabeza de Michuk una vez más. Y luego preguntó. ¿Quién te envió? Chun Yeo-un estaba seguro de que el teniente de alcalde no era el autor intelectual. No tuvo nada que ver con Chun Yeo-un hasta hoy. Dilo. Agarrar. Quack. Michuk se estremeció ante la frialdad de Chun Yeo-un, mientras lo aplastaba contra el suelo sin piedad. ¿Quién demonios es él? Más bien, tenía preguntas que hacer. Chun Yeo-un no solo revirtió el plan que había acabado, sino que también creó suficientes problemas para él y las demás personas. Algo que la gente común no podría imaginar. ¿No se supone que él es el vicepresidente de Yongchun? Es como el diablo. Golpe. Quack. No sabía nada sobre Chun Yeo-un. Todo lo que sabía era que el hombre era un villano. Entonces, de repente, algo brilló en la mente de Michuk. ¿Villano? Ah. Entonces Yameon, el jefe de seguridad. Como se salvó de recibir un disparo, debe haber escuchado lo que dijo Chun Yeo-un. Y habló. Quack, aunque finjas ser inteligente, no hay mucho que puedas hacer. Cometiste un grave error. ¿Error? Jaja, ¿no dejaste que el jefe de seguridad escuchara todas tus palabras? Él sabe que deliberadamente dejaste morir al personal del departamento de Murim. ¿Puedes mantenerlo con vida? Por supuesto no. Creaste un problema, idiota. ¿Qué? Agarrar. Puaj. Chun Yeo-un agarró su rostro. ¿Qué? Levantó la parte superior del cuerpo del teniente de alcalde y vio al jefe de seguridad en el suelo. ¿Creías que sería tan descuidado como tú?
Fue Chun Yeon quien selló los puntos de sangre de So Yang-yeon de inmediato. Si se desmayó de inmediato, ¿qué podría haber escuchado? ¿Cuándo? Golpe. Cuac. Una vez más, su cabeza fue golpeada contra el suelo. Chun Yeon negó con la cabeza y murmuró. Eres bastante fuerte. Chun Yeon, que quería saber la identidad del autor intelectual, pensó en matar a los demás después de golpear a Michuk. Sin embargo, Michuk no se desmayó a pesar de que su cabeza fue golpeada contra el suelo varias veces. Agarrar. Su cuerpo es inusual, había estado luchando contra numerosos enemigos, y no era la primera vez que se enfrentaba a alguien con un cuerpo fuerte. Los músculos del cuello eran gruesos y la cabeza dura. Toma. Toma. Chun Yeon trató de aturdirlo sellando los puntos de sangre. Sin embargo, sus lugares de sellado eran completamente diferentes a los de la gente común. Como si no fueran humanos. Michuk dijo mientras se reía de Chun Yeon. Kukuku. No importa lo que uses, no puedes aturdirme. Nuestros cuerpos son diferentes de los humanos normales. Sin duda lucía orgulloso. ¿Tienes tiempo para seguir centrándote en mí? Los ojos de Michuk brillaron. Fue cuando. Fantástico. Morir. Desde la izquierda y la derecha de Chun Yeon, dos personas se precipitaron con movimientos relámpagos. A pesar de no ser guerreros, sus movimientos estaban al mismo nivel que los guerreros de nivel supermaestro. Sonido metálico. Las cuchillas sobresalían de sus puños. Remodelaron sus cuerpos y escondieron armas dentro de ellos. Te tengo, Michuk sonrió. Las hojas no eran armas simples. Era una super cuchilla hecha con una aleación especial para lidiar con entidades alfa de clase A. Tenía la energía cinética que incluso podría derribar el ki de la espada. Won. La razón por la que sus hojas parecían ser varias era porque estaban vibrando. No puedes detenerlos. Había una razón por la que Michuk estaba orgulloso de sí mismo. Fue porque la mayoría de la gente no conoce la tecnología de supervibración, que aún no se lanzó al público ni se comercializó. Ya sea que fuera Chun Yeon o no, estaba seguro de que el hombre caería. Chun Yeon extendió ambas manos. Esto es interesante. En ese momento, las dos personas que corrían hacia él, se arrodillaron en el suelo antes de que pudieran tocarlo. Golpe. Mi cuerpo. Nerviosos porque estaban presionados contra el suelo, intentaron usar sus espadas vibrantes y moverse. Cam. La energía aguda de repente atravesó sus espadas y perforó sus frentes. Disco. Quack. El grito de la muerte, y los dos cayeron al suelo. De ninguna manera. Michuk gritó en estado de shock. La espada ultravibrante que no podía romperse, se rompió. Como no era un guerrero, Michuk no entendió lo que sucedió, pero incluso los guerreros se habrían sorprendido si lo hubieran presenciado. Fue la espada invisible que atravesó sus cabezas. Y solo aquellos que alcanzaron el nivel de maestro divino podrían ser capaces de hacer eso. Esa vibración aún es insuficiente para llamarse ultravibración. Los ojos de Michuk se abrieron. Por un momento, pensó que sus oídos escucharon mal. ¿Tecnología de ultravibración? Esta era una tecnología que aún no se comercializaba. Se suponía que era su arma única, pero Chun Yeon sabía lo que era. Chun Yeon no respondió a eso. Esto es ultravibración. SHHH. Una sola espada invisible se formó en la mano de Chun Yeon. Subsustus. Dejó varias imágenes secundarias debido a la rapidez con que se movió. De ninguna manera. Realmente era una ultravibración.
Era lo que Chun Yeon llamaba, espada invisible ultravibrante. Es una habilidad preciosa para ustedes, pero así es como la usan. Chun Yeon se acercó a alguna parte. SHHH. La espada voló en esa dirección. Era el lugar donde sus miembros luchaban con la bruja de la gravedad. No. Desconcertado, Michuk gritó, pero ya era demasiado tarde. ¡Guau! ¡Kut! La espada invisible atravesó la cabeza del hombre que estaba luchando con el guardián de clase SS. La espada no se detuvo allí. Como si tuviera vida propia, siguió cambiando de dirección y atravesó las cabezas de todos los oponentes. No. ¿Qué demonios son, Disco? Quad. Mientras tanto, otra persona murió. Habiendo sido golpeados por el miedo, las personas se alejaron unas de otras y comenzaron a gritar. Para. ¿Sé cómo detienes eso? No podían entenderlo. Solo una espada invisible era lo suficientemente fuerte, y esta era una espada invisible ultravibrante. Maldita sea. Si no se podía detener, solo había una forma. El líder del segundo equipo, el hombre del sombrero negro, gritó. Todos, dispárense y huyan. Fantástico. Todos se dispersaron a la vez y trataron de escapar. Y fue entonces cuando Yusua tomó la delantera. ¿Quién dijo que podías irte? En el momento en que tocó el suelo, todo el lugar se convirtió en gravedad cero. Y los cuerpos flotaron. Flotar. ¡Wag! Esto. La gente se sorprendió. Chun Yeon le sonrió y murmuró. Ella valió la pena. Luego agitó su mano. Silbido. La espada invisible de repente comenzó a moverse nuevamente y apuntó a las personas flotantes. Disco. Disco. Esta vez, no hubo gritos. Los cadáveres simplemente flotaban en el espacio ingrávido. Pistola solar. Escapar. Michuk gritó el nombre de alguien. Pero. Quad. El hombre del sombrero negro, líder del segundo equipo, Sangun, tampoco pudo evitar la espada invisible y murió. A pesar de que todos ellos tenían sus cuerpos mejorados y equipados con excelentes armas, fueron asesinados. ¿Es este un objetivo de clase S? No, no puede ser. Michuk no pudo evitar que su cuerpo temblara. Para deshacerse de este monstruo absurdo estaba resentido con el superior que le dio las órdenes. Fue cuando. Swoosh. Eut. La espada que había matado a todos, voló frente a él y se detuvo. Chun Yeon habló. Debes haber esperado mucho tiempo, ahora es tu turno. Toma. Con esas palabras, Chun Yeon agarró su espada y cortó el brazo derecho de Michuk. ¡Cuac! Michuk, cuyo brazo fue amputado, gritó de dolor. Sin siquiera cambiar su expresión, dijo Chun Yeon. ¿Cuántas extremidades tengo que cortar antes de que empieces a hablar? Los ojos de Michuk se agrandaron como si fueran a estallar, mientras miraba la espada invisible. Descenso del dios demonio, capítulo 57, entidad de peligro de clase A. Entonces, Yang Yeon, el jefe de seguridad de Jinan, cuyos puntos de sangre fueron liberados, agradeció sinceramente a Chun Yeon por salvarle la vida. Gracias. Muchas gracias. Si no fuera por el vicepresidente, no sé qué podrían haberle hecho estos terroristas al ayuntamiento. En realidad, no fue culpa del ayuntamiento de Jinan. ¿Quién podría siquiera imaginar que la persona que se desempeñó como teniente de alcalde durante 3 años era en realidad miembro de una organización desconocida? Nadie pudo. Sin embargo, ayudó a Chun Yeon. ¿Aprobarás el contrato? Por supuesto, pasará. Su vida fue salvada, no había forma de que rechazara.
Además, aunque el gerente O estaba muerto, dijo que Chun Yeon era un guerrero Murim de un nivel superior. Me pregunto cómo arreglar esto. El sitio era un desastre. Había sangre por todas partes, y los cuerpos del departamento Murim muerto estaban esparcidos por todas partes. Así que Yang Yeon había visto cómo se desarrollaba el desastre. Pero el teniente de alcalde y los cadáveres de esa maldita gente, todos los cuerpos se derritieron como si estuvieran sumergidos en ácido sulfúrico. Afortunadamente, no quedó ningún rastro. No importa cuán desfavorable fuera, Chun Yeon no pudo evitar que los cuerpos se derritieran. Bueno, no te preocupes, vicepresidente. Con mis propios ojos, vi lo que estaban haciendo. Entonces Yang Yeon le aseguró. Como resultado, Chun Yeon no sufrió ningún daño. Es una pena que no hayamos descubierto quién estaba detrás de estos tipos. En cualquier caso, los documentos serán abordados por el alcalde y enviados por correo electrónico a su empresa hoy. Chun Yeon y los demás le dejaron el resto del trabajo a So Yang Yeon y se fueron. Tan pronto como salieron, Chun Yeon habló con B. McGeon. Quiero nombres de organizaciones que comiencen con la letra M, y deben estar relacionadas con la tecnología. Bien. Antes de que su cuerpo se derritiera, la única palabra que dijo el teniente de alcalde fue M. Cuando le cortaron ambos brazos, trató de decir algo. Sin embargo, su cuerpo comenzó a derretirse antes de eso. Incluso el mundo con gran tecnología es un desastre con el desarrollo de la ciencia, la tecnología fue definitivamente superior a Murim. Y era seguro que el teniente de alcalde y los demás no eran nada diferentes a los consumibles. Ya que estaban intentando asesinar sin dejar ninguna evidencia. Y apuntando hacia mí, los labios de Chun Yeon se convirtieron en una sonrisa. En este punto, solo había una persona que vendría tras él. Chun Woo-kyung. Era seguro Chun Yeon estaba decepcionado. Pensó que las personas que lideraban la Esquí Demon Order serían fuertes y lucharían de frente contra sus oponentes, pero nunca esperó que se escondieran detrás de otros. Alguien como él estaba tratando de ser el señor haciéndose pasar por las espadas, el hombre había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. Chun Yeon se trasladó al estacionamiento. Uf. Uf. Sonó una sirena. Una sirena resonó por toda la ciudad. Advertencia de puerta. B. McGeon dijo sorprendido. Se suponía que la advertencia de la puerta sonaría hoy o mañana, pero fue un momento desafortunado. Su contrato con la ciudad de Inan acababa de terminar. Chun Yeon miró al noreste. Es diferente, esta energía era diferente de la energía que sintió en la primera puerta. La fuerte ola de energía estimuló todos sus sentidos. Tiempo parecido. Bip. 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 Una alarma sonó en la sala de monitoreo de la oficina de defensa de la ciudad de Jinan. Mayor Wei. La persona le gritó a la persona llamada Mayor Wei Yun. ¿Se ha abierto? Es más rápido de lo que me dijeron. Lo sintió cada vez, pero el momento de la apertura de la puerta fue demasiado irregular esta vez. Wei Yun preguntó mientras miraba el monitor. ¿Dónde? De ninguna manera, el teniente, que revisó la ubicación, no pudo hablar. Las coordenadas son 36°4429, N centésimo décimo séptimo 1151, 9, Justo enfrente de la barrera número 20 en el lado noreste del G13. ¿Qué? Won. Toda la habitación se volvió caótica. Había una razón simple de por qué estaban sorprendidos. Fue porque la puerta, que debería haberse abierto a 3 kilómetros de distancia del muro de defensa, se estaba abriendo justo enfrente.
Activación de onda G 37% progresó. Uf. Juegan. En poco tiempo, la alarma de la ola comenzó a resonar. En un lugar tan cercano, los ciudadanos del noreste tuvieron que ser evacuados de inmediato. El mayor, que estaba nervioso, inmediatamente dio sus órdenes. Envía a la ciudad de Inan a la defensa. Informe al comandante en jefe de esto e informe a los guardias para que estén en espera. ¿Sí? Afortunadamente, la advertencia de la puerta se emitió durante el día, por lo que muchos militares estarían de servicio. Fue una suerte que la Guardia Nacional estuviera estacionada en el noreste preparándose con anticipación. Sin embargo, el lugar donde se abrió la puerta está tan cerca que la probabilidad de que la pared se rompa era alta. Si eso sucede, habría bajas humanas. Comuníquese con la Oficina de Seguridad Pública, la Asociación Municipal Murim de Jinan y los guardianes de la puerta. Todos miraban la activación de la onda G, que aumentaba rápidamente. Deberíamos esperar que lleguen a tiempo. La ubicación de la puerta estaba demasiado cerca de la ciudad. El tiempo era corto. Además, la Guardia Nacional necesitaría tiempo para colocar sus tanques y artillería. Mayor Wei, mire esto. Ante el grito, miró la pantalla. Elegir. Algo se movía rápidamente desde la pared G-17. Ha desarrollado músculos y piel azul con una altura de unos 5 metros. Era una entidad de 2 piernas y 4 brazos. En el momento en que lo vio, el mayor Wei murmuró. De ninguna manera, no puede ser eso. Shibara. Gritó uno de los soldados que vigilaban. Shibara. Una entidad peligrosa de 4 brazos que obtuvo su nombre del dios Shiva, un dios hindú de la destrucción. Sin embargo, la razón por la que se sorprendieron no fue por la entidad. Una clase, dadas sus apariencias y los nombres adecuados, las entidades peligrosas eran de clase A, eran más inteligentes que los otros y más bestiales. Solo hubo 5 ciudades en todo el mundo que lograron destruir un Shibara. No fue una clase A por nada. Esto es una locura. ¿Una clase? Esto fue lo peor. Les dijeron que la entidad sería de clase B o superior. Pero no pensaron que sería un Shibara. La ciudad de Inan tenía una mejor defensa que otras ciudades, pero una clase A era demasiado. Golpe. En ese momento, se disparó un cañón contra el Shibara. Cuando ocurrió la explosión, la cámara tembló. Con la puerta abriéndose justo enfrente del muro, era natural que las fuerzas de defensa respondieran rápidamente. Empezó. El teniente Cha Seon-kyun dijo con voz seria. Era una situación peligrosa porque la advertencia de la puerta ya había sido emitida, pero los guerreros Murim o los guardianes de la puerta no habían ido allí. Además, había otro gran problema. Si es Shibara, entonces es Alpha Flash. En ese momento, unas 5 pantallas de cámaras instaladas en la pared se quedaron en blanco simultáneamente. Miraron la cámara de la barrera G-17, que estaba en la pantalla principal. Ruido sordo. Ruido sordo. Se podía ver una enorme entidad de 6 brazos acercándose desde dentro del humo. No, una carretera elevada no muy lejos al noreste de Jinan. Muchos vehículos salían de ese lugar por el Gate Warning, lo que provocaba embotellamientos. Originalmente, se evacuaría a las personas en las inmediaciones del muro, pero se envió un mensaje a los ciudadanos para que se trasladaran rápidamente hacia el suroeste. Bocina. El claxon que sonaba en las carreteras era fuerte. No fue fácil dejar que los vehículos de seguridad pública se movieran con el enorme tráfico. Mierda. Quítate del camino rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Mueve el coche.
La gente abrió sus ventanas y gritó en voz alta. Si todos los caminos fueran de 4 o 5 carriles, hubiera sido bueno, pero solo había caminos de 1 o 2 carriles, lo que hizo que el camino se obstruyera. Además, algunas personas estaban ansiosas y terminaron chocando con otro automóvil, lo que empeoró aún más las cosas. Podríamos morir aquí. ¿Qué está haciendo la policía de tránsito? Los ciudadanos corrían. Los vehículos venían de la dirección opuesta, y todos estaban en pánico. Y luego llegaron los autobuses, esa gente que lo reconoció, gritó y vitoreó guardianes de la puerta. ¡Guau! El autobús transportaba a los guardianes de la puerta. Además, varios SUV tenían marcas de la asociación Murim. Eran los guardianes de la puerta y los guerreros Murim que se dirigieron al muro después de recibir la llamada de emergencia. RRNG. Y sus vehículos se movían muy rápido. En el asiento del conductor de un SUV negro, preguntó un hombre calvo de mediana edad con barba, sosteniendo el volante con una mano y el teléfono en la otra. ¿Qué quieres decir? No estamos tan lejos. Ante esta pregunta, una voz alterada vino del otro lado. Una clase, quiero decir, esta situación no parece tan buena en este momento. ¿Cómo fue golpeado el primer y segundo equipo? ¿No era el propósito de esas personas apoyarnos y conseguirnos los núcleos? Era natural estar nervioso. Fue porque había aparecido una entidad de clase A y una entidad peligrosa de clase A era un alfa. Los núcleos de tales entidades solo se podían obtener cuando todo el equipo trabajaba en conjunto, pero 2 equipos ya habían sido aniquilados. Cumplir la misión fue difícil. Parece que la información que recibimos del cliente es incorrecta. Tendremos que resolver el problema más tarde, y esta misión deberá ser realizada solo por el tercer equipo. ¿Proceder con el tercer equipo? Decida. El hombre se sorprendió. ¿Cómo podría el tercer equipo lidiar con una entidad alfa de clase A? Más bien, les daría a los guardianes de la puerta y a la asociación Murim la oportunidad de obtener el núcleo. Sí. Faltaban 2 de los 3 equipos, por lo que es un desastre aquí, por favor, comprenda. ¿Qué clase de mierda es esa? Por un momento, se puso furioso y decidió no responder. Era consciente del hecho de que se retiraría de la organización en cualquier momento. Como no dijo nada, la voz alterada continuó. Gano NG, los miembros de tu equipo han aprendido artes marciales, por lo que podrías trabajar con la gente de Murim y buscar una oportunidad. ¿Buscar una oportunidad? Después de todo, terminaremos esta misión y enviaremos otras nuevas a la ciudad de Jinan. Así que, por el momento, ve con ellos. De todos modos, solo tenemos un objetivo. Ante esas palabras, preguntó Gano NG. ¿Estás hablando del núcleo? Si la asociación Murim obtiene el núcleo, aprovéchalo. Se dedicarán a lidiar con eso, y cuando se enfrenten al alfa de frente, conservarán el poder y permanecerán alerta. Fue cuando. Una explosión ocurrió al otro lado de la carretera. La expresión de Gano NG se quedó inmóvil. Tenía otros 15 minutos para llegar a la pared noreste, entonces, ¿por qué las explosiones? La explosión parecía ser a causa de los vehículos. Al correr en el costado de la carretera llena de humo, la gente huía. Además, el autobús Gatekeepers, que iba adelante, y todos los vehículos detrás de él, se detuvieron. Gano NG. Gano NG. Gano NG no respondió. Sus ojos temblaron mientras miraba al ser que apareció a través del humo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Piel azul y 4 brazos. Shibara.
Un Shibara de 4 metros de largo pisó y empujó un auto a un lado. Luego comenzó a masacrar personas al azar. Se rompió la barrera. Han pasado solo 20 minutos desde que sonó la advertencia de la puerta. Y lo peor ha pasado. Además del que estaba en el camino, cientos de Shibara saltaron de aquí y de allá. Compañeros miembros de la asociación Murim. Hay que detenerlos ahora. Guardianes de la puerta. Completamente. No estaban en una situación para dirigirse a la pared. Si lo dejaran como está, los ciudadanos serían masacrados. Warriors y Gatekeepers salieron de sus vehículos e intentaron cruzar la calle. Fue cuando, SHHH. Algo vino volando desde el suroeste. Los ojos de los ciudadanos que huían, los guerreros y los guardianes de la puerta se volvieron hacia allí. Algo venía a una velocidad increíble y se detuvo frente a un Shibara furioso. Ruido sordo. ¿Persona? Fue cuando se puso de pie que vieron que era un humano. Un hombre de traje negro. Los guerreros que estaban del otro lado gritaron. HL, Space Over. La única forma en que uno podía volar era Space Over. Era natural que los guerreros se sorprendieran, ya que era algo que solo una persona con nivel de maestro supremo podía hacer. Gano NG, ¿qué está pasando? Gano NG sacó un telescopio de la caja de almacenamiento del automóvil y luego miró a la persona que apareció. Gano NG vio a un joven de rostro blanco y ojos afilados como cuchillos. Él es el indicado. El único. El objetivo de clase S. Chun Gyo-un. Hasta hace 30 minutos, Chun Gyo-un estaba en el ayuntamiento de Jinan y ahora estaba en el noreste. Pero el susto no terminó ahí. Chun Gyo-un extendió su mano en el aire. Fue cuando. JJJHKKK. 1000 espadas de hielo aparecieron en el cielo. Esto, ¿qué es eso? No solo ganó NG, sino también los guerreros y los guardianes de la puerta que corrían hacia Shibara lo miraron con expresiones ridículas. Las 1000 espadas de hielo se volvieron azules. Espada Ki. Ningún artista marcial no lo sabría. Habiendo sentido algo inusual, Shibara miró al cielo desconcertado. Bip. 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 Cientos de Shibara fueron marcados con cruces rojas en los ojos de Chun Gyo-un, quien abrió la realidad aumentada. Bloqueo de objetivo activado. Bloqueo de objetivo activado. Bloqueo de objetivo activado. Cuando todo Shibara estuvo cerrado, Chun Gyo-un apretó el puño. Activando Ski Flash. Silbido. Miles de espadas de hielo bombardearon Shibara como una lluvia de meteoritos. Cuacuacuacuan. Descenso del dios demonio, capítulo 58, entidad de peligro de clase A2, un rayo de luz azul cayó del cielo. Los guerreros Murim y los guardianes de la puerta quedaron asombrados ante la maravillosa vista. La luz azul que brotaba de las espadas de hielo no golpeó al azar, sino que golpeó con precisión a los Shibaras. Cuacuacuacuan. Cuac. Cacaca. Los peligrosos Shibaras fueron atravesados por las espadas y comenzaron a colapsar uno tras otro. ¿Qué demonios? Baekhyun, el presidente de las 6 esencias, quien era el gerente de la sucursal de la asociación Murim de la ciudad de Jinan, no podía cerrar la boca ante el tremendo poder. Espadas de aire. Si no estaba equivocado, lo que sus ojos acababan de ver eran las espadas de aire. Solo aquellos que alcanzaron el comienzo del nivel de Maestro Supremo podrían desatar las espadas de aire. También es posible que uno condense el ki de la espada en ellos. Sin embargo, ¿es eso posible? Una gran cantidad de espadas de hielo. Incluso un nivel de Maestro Supremo nunca podría usar esa gran cantidad de ellos, sin mencionar controlarlos solo con los dedos. Jefe Ji.
¿Esto tiene sentido? Hegal Boyun, el presidente de la Fundación Cultural Hegal, que estaba de pie junto a él, miró con incredulidad y preguntó. ¿Quién demonios es él? ¿Es incluso humano? Wang Boyun, presidente de HB Steel, no podía apartar los ojos del hombre. Los miembros de la asociación Murim se sorprendieron por las palabras de los tres mejores guerreros de la ciudad de Jinan. Won. ¿Quién diablos es ese monstruo? Nunca lo vi en la asociación Murim. La gente no pudo evitar estar interesada en Chun Yeobun. Chun Yeobun, quien extendió su puño, abrió su palma. Y Chachachan. Las espadas de hielo que flotaban en el aire pronto se hicieron añicos y desaparecieron. La lluvia de meteoros terminó como si nunca hubiera ocurrido. La carretera de 4 carriles estaba repleta de cadáveres de Shibara. ¡Guau! Sin siquiera tener que correr para salvar sus vidas, la gente simplemente se quedó allí y observó cómo se desarrollaba todo. Los rostros, que temblaban de miedo de ser asesinados por Shibara, ahora estaban manchados de emoción. Estaban grabando vídeos con sus teléfonos. ¿Quién es el hombre del traje negro? ¿Un guardián de la puerta? No. ¿Él está usando un traje? ¿Puede un guerrero realmente hacer tales cosas? A pesar de ser un mundo en el que se abrieron las puertas, solo unas pocas personas habían visto a los guerreros Murim en las batallas. Era natural que los ciudadanos se sorprendieran. Presidente Baek. ¿Es miembro de la asociación Murim? Un hombre con cabello largo y gafas protectoras se acercó a Baekhyee, el gerente de la sucursal de la asociación Jinan Murim, y le preguntó. El hombre se llamaba Ma Kang-cheon. Un guardián de clase B y el líder del segundo pelotón. Dado que el líder Aeon-gan había muerto y todo el primer pelotón resultó herido, él era el siguiente en la fila para liderar. No. No sabemos de él. Ante la pregunta de Ma Kang-cheon, Hegal Bpyun negó con la cabeza y respondió. No había razón para engañar a la gente y decirles que el hombre pertenecía a la asociación Murim. Él es un verdadero monstruo. ¿Es posible que un guerrero haga tal cosa? Creo que sería posible para un guardián de clase S o clase SS. Pero un guerrero, dijo Ma Kang-cheon. Wang Boyun chasqueó la lengua. ¿Un guardián de clase S es capaz de eso? Fue absurdo. Se preguntó si incluso los 5 guerreros más fuertes, de quienes se decía que eran los más fuertes de los Murim modernos, serían capaces de desarrollar tal técnica. Además, cualquier guerrero estaría exhausto después de hacer tal cosa. Se sentía imposible permanecer de pie después de desplegar una técnica tan absurda. Baekhyee, el gerente de la sucursal, habló después de calmarse. Deberíamos movernos al punto de la barrera ahora mismo. Tendremos que contactarlo más tarde y averiguar cuándo llegó un gran guerrero a la ciudad de Jinan. Sus ojos brillaban. Hegal Boyun respondió. No presionemos y vayamos allí ahora. Presidente Baek. Por supuesto. Wang Boyun estuvo de acuerdo. Ambos tenían curiosidad. Un guerrero fuerte a un nivel indiscutible estaba participando en la guerra, por lo que era extraño que al presidente Baek no le importara. Fue cuando. DRRRR. ¿Qué? ¿El auto está temblando? Los coches en la carretera temblaban. El temblor se extendió gradualmente más y más. GRRRR. El terremoto. Huye. Sorprendidos, los ciudadanos pensaron que se trataba de un terremoto. Sin embargo, alguien señaló hacia el noreste y gritó. Mira allí. Ruido sordo. Tú. GRRRR. Los árboles del noroeste se estaban desmoronando.
Los arbustos se balanceaban y el polvo se levantaba a medida que avanzaba hacia la carretera. Y entonces, algo apareció de los espesos arbustos. Eso es, Alpha Shibara. Los guardianes de la puerta y los guerreros Murim identificaron al monstruo de inmediato. Tenía un cuerpo lleno de músculos, dientes afilados como los de los duendes, ojos rojos brillantes y 6 brazos. Parecía un Shibara normal y no al mismo tiempo. La mayor diferencia fue: ¿qué tamaño es eso? Era tan alto que incluso excedía el tamaño de un árbol gigante. A primera vista, parecía tener 30 metros de altura con un gran peso ya que todo el suelo temblaba cuando caminaba. Pero ese no fue el único problema. Vieron a los otros Shibara corriendo mientras los arbustos se balanceaban. Y su número superó el último lote. No, ¿se rompió realmente la barrera? Los guerreros y los guardianes de la puerta no pudieron ocultar su sorpresa. Como si no fuera suficiente que la puerta se abriera justo enfrente de la pared. Si se rompía la barrera, más entidades entrarían corriendo en la ciudad. Si eso sucediera, ni siquiera los guerreros Murim y los guardianes de la puerta podrían detenerlo. Vienen monstruos. Wir. Ak. Kiaak. Ruido sordo. Ruido sordo. Con la aparición del Alfa y los otros Shibaras, el camino se volvió caótico una vez más. Los ciudadanos corrieron hacia el lado suroeste conduciendo sus automóviles y golpeando a los otros vehículos en el proceso. Baekhyee, el gerente de la sucursal de la asociación Murim, gritó mientras miraba al Alfa que se acercaba. Guerreros Murim, escuchen. Si no defendemos la ciudad, nuestra ciudad de Inan será destruida por las entidades que entran por la puerta. Bueno. Tenemos que detener al Alfa ahora mismo. Esa era su única esperanza. Solo derrotar al Alfa y cerrar la puerta podría calmar la situación. ¡Fantástico! Baekhyee tomó la delantera y los guerreros lo siguieron. Los guardianes de la puerta también corrieron hacia el noreste de donde acudían los Shibaras. La distancia entre el camino y el lugar donde estaban los monstruos era de 300 metros. Si los monstruos salieran corriendo, probablemente alcanzarían a los ciudadanos que huían. Chacha. Shibaras estaban saliendo más rápidos y más numerosos de lo esperado. ¡Cuaá! Cacacaca. Gruñendo, los monstruos corrieron hacia la carretera. Para. Deténganlos a toda costa. Ninguno de ellos debería pasar. Para evitar lo peor, alrededor de 700 guerreros y guardianes de la puerta corrieron hacia los Shibaras, que venían en grandes cantidades. Fue cuando. ¡Cuaá! SHHH. El gigante Alpha Shibara gritó y sacó un árbol gigante con sus 6 manos. Así de fuerte era el monstruo. El árbol gigante extraído fue arrojado hacia los guerreros. SHHHH. Esto está mal. Evítalo. Los guerreros gritaron fuerte y trataron de evitar el árbol volador gigante. Pero la velocidad a la que llegó el árbol fue demasiado rápida. Juan. Uf. Debido al árbol arrojado, muchos guerreros terminaron siendo golpeados y desgarrados como pedazos de carne. Además, el área donde impactó explotó ya que allí había numerosos vehículos, lo que hizo que las personas cercanas salieran despedidas. ¡Cuaj! Aún no ha terminado. Había 5 árboles en manos del Alpha Shibara. Y otro árbol fue arrojado. Shoo. No. Baekhyee saltó en el aire y lo cortó con la espada Ki. Ah. Teniendo en cuenta el peso del árbol y la velocidad a la que volaba, un maestro superior tardó en golpearlo. Pero ese no era el único árbol. Silbido. ¡No! El Alfa tiró otro árbol de nuevo.
Como un cohete, el árbol voló hacia los guerreros y los guardianes de la puerta con gran precisión. TCH. Estamos aquí. Fantástico. Hegal Boyun y Wang Boyun, también famosos por sus habilidades, volaron y bloquearon el árbol. Como estaban al comienzo del nivel de maestría superior, lograron cortarlo, pero luego el árbol cortado fue tirado. Quack. Y ruido sordo. Akuk. Quack. Otro grupo de guardianes de la puerta resultó herido por otro árbol. Intentaron bloquearlo, pero los ataques del alfa eran diferentes a lo que imaginaban. Así que esta es una entidad alfa Asar de clase A. Era diferente de las otras entidades peligrosas a las que se habían enfrentado hasta ahora. Quack. El problema eran los ataques del alfa. Los Shibaras corrían en gran número, y los guerreros y los guardianes de la puerta intentaban detenerlos. ¿Qué es esto? Los monstruos estaban evadiendo a los guerreros y a los guardianes de la puerta como si su único propósito fuera matar a los ciudadanos. ¡No! Aléjalos. Deténganlos. Fue cuando. Cuaá. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Alfa. El alfa, que arrojó otro árbol, corrió hacia los guerreros y los guardianes de la puerta. Cada paso que daba sacudía el suelo debajo. Baekhyee, que lo vio, se sorprendió. Él está tratando de detenernos mientras los otros entran a la ciudad y dañan a los ciudadanos. Se sabía que las entidades peligrosas tenían inteligencia, pero no esperaba que fuera tan inteligente. Pensó que el alfa actuaría a la defensiva ya que tenía el núcleo, por lo que estaba desconcertado. Tenemos que mantenerlos alejados. Wang Boyun gritó apresuradamente hacia los guerreros Murim. No era un problema que pudiera resolverse yendo tras el alfa. Maldita sea. Atrápalos ahora. Fantástico. A su orden, los guerreros giraron y trataron de atrapar a los Shibaras que se les habían cruzado. Fue cuando. Golpe. Quack. Ak. El alfa Shibara corrió hacia los guerreros y golpeó las 6 manos contra el suelo, creando una enorme onda de choque y agrietando el suelo. Gracias a eso, docenas de guerreros y guardianes de la puerta resbalaron y cayeron. Este monstruo. Wang Boyun, que estaba corriendo, saltó y evitó la ola, pero su ira se disparó cuando levantó su espada y voló hacia el alfa Shibara. Para cortarle la cabeza. Era la quinta forma de la espada Thunderbolt, la espada Thunderbolt para derrotar, del clan Wangbo. Como una espada hecha de rayos, apuntó al cuello del alfa mientras volaba con luz azul de energía. Pero. Boom. Pac. Quack. El alfa Shibara, que tenía más de 30 metros de altura, balanceó su palma, haciendo que el cuerpo de Wang Boyun se derrumbara. Golpe. Quack. Wang Boyun tosió sangre cuando sufrió una lesión interna. Trató de bloquear la palma, pero nada parecía funcionar contra el alfa. Esto es demasiado. Baekhyee se mordió el interior de la mejilla. El monstruo gigante de 30 metros de largo era demasiado. ¿Qué debemos hacer? Para someter al alfa, parecía prometedor dejar entrar a todos los guerreros y guardianes de la puerta, pero más de la mitad de los Shibaras se dispersaron. No pueden ser detenidos. Maldita sea. Los guerreros intentaron detener a Shibara, pero no pudieron, así que siguieron corriendo hacia la carretera. Los ciudadanos que lograron escapar definitivamente serían masacrados. Fue cuando. Patada. 5 autobuses corrieron por la carretera y se detuvieron. Eso, Grupo Yongchun. Mirando el logo en el autobús, podían decir que era el Grupo Yongchun. Vaya. Cuando el autobús se detuvo, aparecieron los guerreros del Grupo Yongchun.
Entre los guerreros, había algunos fuertes como el presidente Chun Yuhan. Chun Yuhan, que se agachó sosteniendo una espada, miró a los Shibaras que corrían y gritó. Por orden del señor Chun Ma. Elimina a todas esas entidades sin dejar ni una sola con vida. ¿Sí? Sonido metálico. Unas 200 personas sacaron sus espadas a la vez y corrieron hacia los Shibaras. ¿Está participando el grupo Yongchun? ¿Por qué ellos? No pudieron evitar preguntarse por qué estaban participando guerreros no registrados. No fue eso. Golpe. 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 Cuac. Ac. Los Shibaras, que corrían hacia abajo, cayeron al suelo. Alrededor de 100 cayeron. Entre los guerreros de Yongchun había una mujer que extendía su mano, ella era la bruja de la gravedad Yusua. Bruja de la gravedad. Los guardianes de la puerta que la reconocieron gritaron. No sabían por qué estaba con el grupo Yongchun, pero la aparición del guardián de clase SS fue suficiente para ellos. Los dejaré, date prisa. Golpe. 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 Cuando Yusua amplió el rango de gravedad, cientos de Shibara cayeron al suelo en un instante. Cuanto más amplio era el rango, menos efecto tenía su habilidad, pero aún así, era extremadamente fuerte. ¿Sí? Mátalos. ¿Sí? Gracias a ella, los guerreros de Yongchun pudieron enfrentarse a Shibara. ¡Uah! Los guerreros que intentaban detener a los monstruos vitorearon. Gracias a la llegada oportuna, lograron detener la matanza de ciudadanos. El Yongchun está participando en la guerra. Baekie, el gerente de la sucursal, frunció el ceño. Fue sorprendente que ellos, guerreros no registrados, aparecieran sin siquiera pedir su ayuda. Pero fue una suerte. Baekie negó con la cabeza y miró al alfa. El alfa Shibara necesita ser asesinado primero. Con Yongchun participando en la guerra, sus manos estaban más libres, por lo que tuvo la oportunidad de matar al alfa y obtener el núcleo. Un núcleo de clase A era extremadamente raro. Pero la pregunta era cómo matarlo. Cuac. Ruido sordo. Ruido sordo. El alfa estaba tratando de aplastar a los guerreros como si fueran insectos usando sus piernas y palmas. ¿Qué tengo que hacer? El alfa podría derribar las técnicas golpeando con la palma de su mano. Lo más efectivo era decapitarlo, pero los 6 brazos no dejaban que nadie se le acercara. Fue cuando. Susurro. Ruido sordo. Ah. Alguien voló y se paró justo enfrente de Baekie. Era Chun Yeon. Tú, permanecer rígido como el hielo frente a tal cosa. ¡Qué desafortunado! ¿Qué? Fantástico. Antes de que Baek pudiera siquiera responder, Chun Yeon fue hacia el alfa. Ante la repentina aparición de Chun Yeon frente a él, el alfa trató de espantarlo como una mosca. Es peligroso. Baekie entró en pánico y gritó, pero luego sucedió algo asombroso. Cuando Chun Yeon movió suavemente su mano. Ah. Golpe. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Cuac. Los 6 brazos del alfa Shibara fueron cortados. Al ver los brazos gigantes caer al suelo, Baekie y los otros guerreros abrieron la boca en estado de shock. A Alpha Shibara, brazos, el hombre cortó los brazos, que contrarrestaron su espada Ki, tan fácilmente. Eso es. Espada invisible. Wan Boyun gritó en estado de shock. 6 espadas nebulosas flotaban alrededor de Chun Yeon. Espadas invisibles. Son las espadas invisibles. De ninguna manera. Solo aquellos que alcanzaron el nivel de maestro divino podrían desplegar las espadas invisibles.
En ese momento, Chun Gyo-un alcanzó una de las espadas invisibles y la sostuvo. Agarrar. Ha pasado mucho tiempo. Fantástico. Chun Gyo-un corrió adelante y voló hacia el alfa. Con eso, su forma se dividió en 24 imágenes secundarias y luego se fusionó en una sola. Cuac. Ruido sordo. Ruido sordo. Sintiendo el peligro, el alfa trató de dar un paso atrás y alejarse, pero la forma de Chun Gyo-un pasó junto a su cabeza como una ilusión. SHHH. Chun Gyo-un se detuvo justo detrás de la cabeza y soltó la espada. En ese momento, la cabeza del alfa Shibara. Ruido sordo. Simplemente explotó. El cuerpo del alfa, cuya cabeza estaba volada, se tambaleó y cayó al suelo. Ruido sordo. El presidente Chun Yu-han, que lo observaba desde lejos, murmuró con ojos temblorosos. Para ver esto con mis propios ojos, era la forma final de la espada Force y la espada del demonio celestial, la unificación. Una esgrima legendaria que ningún descendiente podría realizar jamás. Descenso del dios demonio, capítulo 59, entidad de peligro de clase A3, golpe. El alfa Shibara, cuya cabeza fue volada por la espada de Chun Gyo-un, cayó. El cuerpo era tan grande que hizo temblar todo el lugar. ¿Es realmente humano? Gano NG, quien fingió pelear moderadamente para preservar la mayor cantidad de poder posible, mantuvo sus ojos en el tipo alfa. Un alfa Shibara de clase A, incluso un maestro superior nunca podría lidiar con eso solo. Sin embargo, acaba de ver caer a tal monstruo con sus propios ojos. Porque se sentía tan diferente, ahora entendía cómo los equipos primero y segundo fueron eliminados. Gano NG recordó lo que le dijeron antes. Lo dejo a su juicio. Decide si someter al objetivo y hazlo. O usa la asociación Murim y lucha contra el alfa de clase A. De ninguna manera el daño que sufrieron los guerreros Murim fue solo del 20%. El alfa fue derrotado tan rápido que nadie pudo siquiera acercarse a él, y mucho menos apoderarse de él. La diferencia de habilidades era demasiado grande. SHHHH. Gano NG se puso las gafas sobre el pecho. Tenían la capacidad de grabar. Hagamos que la recopilación de información sobre él sea la máxima prioridad. Se le dijo que analizara el objetivo tanto como fuera posible. En lugar de luchar contra él ignorantemente, sintió que recopilar información sería lo correcto. Ah. ¿Va a tomar el núcleo de clase A? Vio a Chun Gyo-un moverse hacia la parte trasera del alfa caído. Chun Gyo-un, que sintió donde irradiaba el núcleo, se subió a la espalda del alfa y luego le tendió la mano. El cuerpo del alfa Shibara tembló. Sin embargo, no pasó nada más. Chun Gyo-un frunció el ceño. De hecho, la estructura del cuerpo es completamente diferente a la de los humanos. El monstruo parecía tener algún tipo de resistencia. Después Chun Gyo-un empujó la espada invisible en la espalda. Disco. SHHH. Después de dibujar un círculo, Chun Gyo-un elevó la energía. YQQQ. Un núcleo rojo del tamaño de un cuerpo humano se reveló desde el interior del cuerpo de Shibara. Aunque la capa exterior del núcleo, que aún estaba conectada a la puerta, estaba unida, la energía proveniente del núcleo no era normal. Chun Gyo-un lo sostuvo y elevó la energía. JJKKK. Empezaron a aparecer grietas. Como si rompiera un cristal, la parte exterior se agrietó y golpe. Una fuerte ola de energía se extendió cuando se hizo añicos. La situación cambió de inmediato. Cuac. Kakaka. Kakakak. Los otros Shibaras que intentaban entrar a la ciudad,
Aullaron y se dieron la vuelta tratando de regresar. ¡Guau! Están regresando. Los guerreros y los guardianes de la puerta gritaron a la vez. Fue realmente un fenómeno extraño. Cada vez que el núcleo se rompía y la ola se propagaba, las entidades trataban desesperadamente de retroceder. Deténganlos. No retrocedas. No deberían entrar en la ciudad. A pesar de que se retiraron, los guerreros y los guardianes de la puerta no les quitaron los ojos de encima. Porque a veces, las entidades corrían confundidas. Afortunadamente, los Shivaras eran más intelectuales que otras entidades, por lo que hicieron todo lo posible para retroceder. Viscosidad. Se reveló la energía que emanaba del núcleo, el núcleo de clase A. Esto es bonito. Chun Yeoun estaba fascinado. La energía era incomparable a la del núcleo de clase C. Si está en este nivel, la energía sola es tan pura como la de los núcleos de las bestias espirituales. Por supuesto, era difícil comparar. Las bestias espirituales tenían poderes misteriosos y una excelente capacidad de regeneración. Sin embargo, para una energía simple y pura, esto no parecía malo. Núcleo de clase A. La admiración fluyó de la boca de todos los guerreros y guardianes de la puerta. El núcleo de clase A que todos querían. La codicia se podía ver en sus ojos. Esto es malo. Un núcleo de clase A en manos de alguien a quien veo por primera vez. Wang Boyun no pudo ocultar su arrepentimiento. Por primera vez en 10 años, apareció una clase A en la ciudad de Jinan. Y si se consume, uno lograría un aumento dramático en su energía interna. Se dice que uno de los 5 grandes guerreros tomó un núcleo de clase A y luego ascendió al nivel de maestro supremo. Debido a ese rumor, todos los guerreros se obsesionaron con el núcleo. Pero no eran tontos. ¿Quién iría en contra de Chun Yeoun después de presenciar su fuerza? ¿Quién demonios es él? A menos que estuvieran alucinando, acababan de presenciar una espada invisible. No había guerreros registrados en el Murim moderno al nivel de maestro divino. No. Aunque parece tan joven. Como si tuviera poco más de 20 años, cuando miraron a Chun Yeoun, parecía tener poco más de 20 años. La edad no lo era todo, pero cuando se entrenaba por mucho tiempo, las habilidades crecerían. Cuando todos tenían dudas, Hegal Boyun se adelantó. Toma. Cojeaba debido a la herida en su pierna cuando se acercó a Chun Yeoun. Soy Hegal Boyun, presidente de la Fundación Cultural Hegal. Gracias a usted, pudimos someter fácilmente a la entidad de peligro de clase A rápidamente. Quería agradecerte por ello. Toma. Siguiendo a su presidente, todos los miembros de la compañía Hegal inmediatamente se inclinaron. Fue una muestra cortés de gratitud, y luego Hegal Boyun fue directo al grano. Pero, hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Qué quieres preguntar? Chun Yeoun preguntó con voz fría. Hegal Boyun frunció el ceño. Pensó que la otra persona se inclinaría y mostraría cierta cortesía cuando revelara su identidad, pero esto fue completamente lo contrario. He estado en la Asociación Murim durante más de 20 años, pero nunca he oído hablar de un gran guerrero como tú. ¿Puedo saber quién eres? Había 2 cosas por las que tenía curiosidad. Así que decidió hacer la pregunta más natural. Incluso Baekhyun, que dirige una filial de las 6 espadas, no parecía saberlo. Si había una persona tan talentosa, la gente estaba obligada a saberlo. Chun Yeoun respondió. No necesitas saber mi nombre. ¿Qué? Una respuesta verdaderamente arrogante. Nunca imaginó que le darían una respuesta tan irrespetuosa, él, un ejecutivo de la Asociación Murim. Con una voz ligeramente enojada, dijo.
Reconozco tu poder, pero ¿no crees que eres demasiado arrogante? Los líderes de los clanes presentes asintieron con la cabeza. Hegal Boyun merecía respeto ya que era descendiente de uno de los 5 grandes clanes de la Fuerza de la Justicia. Un hombre de mediana edad que estaba detrás de Hegal Boyun tomó la delantera. Toma. Soy Hegal Banyun. Era el director de la empresa. Salió cuando se dio cuenta de que el presidente y el jefe del clan estaban siendo insultados. Este hombre es el presidente de la Fundación Cultural Hegal. No queremos ser hostiles, pero si eres un guerrero, sigue las reglas. Sí, los ojos de Chun Yeoun se entrecerraron. Aunque a la orden del demonio celestial no le importaba, Murim era un lugar donde la gente se enorgullecía de sí misma. Sin embargo, a pesar de ver la grandeza de otras personas, buscaban respeto por su posición y estatus social. ¿Este es el Murim actual? ¿Cómo Murim se volvió así? ¿Cambió con el tiempo? Esto era completamente diferente del Murim que conocía Chun Yeoun. Esto es bueno, pensó Baekhyun, que lo estaba viendo. Incluso si no lo dijo, le tenía miedo a Chun Yeoun, un guerrero no identificado, que de repente se convirtió en un héroe. Pero gracias a la respuesta arrogante de Chun Yeoun, los guerreros Murim nunca lo considerarían un buen tipo. Si podemos presionar la opinión de la gente aquí contra ese hombre, entonces podemos evitar que trabaje en la ciudad de Jinan. Baekhyun aprovechó e intervino. Perdóneme. Soy el gerente de la sucursal de la Asociación Murim de la ciudad de Jinan, Baekhyun. Hay una cosa que necesito preguntar. Si fueras tan fuerte, entonces podrías haber resuelto el problema sin arriesgar la vida de los guerreros y de la gente, susurró. Los guerreros alrededor comenzaron a susurrar esas palabras. La mayoría de la gente no pensó en eso porque estaban demasiado concentrados en el núcleo de clase A y en Chun Yeoun. Debido a Baekhyun, la gente se dio cuenta de que no habría habido víctimas si Chun Yeoun hubiera actuado antes. El gerente Bae tiene razón. Si hubieras actuado de inmediato, ninguno de ellos habría muerto. ¿Por qué llegaste tarde? Las opiniones negativas se difunden. En lugar de pensar que vino y redujo la pérdida de vidas, ahora lo culpaban a él. Baekhyun estaba satisfecho y trató de hablar más. Hwang Boyun intervino. Espera un minuto. Gerente Baek. Fue gracias a la ayuda de este hombre que se evitaron muchas bajas, ¿no estás siendo demasiado negativo ahora? No todos compartían la misma opinión. Aunque Hwang Boyun no se olvidó del núcleo de clase A, estaba muy agradecido de que Chun Yeoun hubiera derrotado a esa entidad peligrosa. El presidente Wang no sabe cuándo hablar y cuándo no. Él no entiende lo que sucedería cuando un guerrero Murim no registrado actúa con todo su poder. Baekhyun miró a Hwang Boyun y dijo. Por supuesto, no creo que este joven no haya hecho ningún bien. Pero se supone que los que tienen el poder son los responsables. Si el hombre se hubiera ocupado del alfa desde el principio, el daño podría haberse reducido. Sin embargo, el presidente Wang y el presidente Hegal sufrieron heridas mientras esperaban. ¿Qué estás tratando de decir? Chak. Señaló a Chun Yeoun y dijo. ¿No es cierto que esperó a que los guerreros y los guardianes de la puerta se movieran para obtener el núcleo? La insatisfacción se elevó en los ojos de los guerreros y guardianes de la puerta que estaban alrededor. ¿Sí? El rostro de Baekhyun se iluminó. Miró a Chun Yeoun. Habiéndolo arrinconado, redujo la posibilidad de que Chun Yeoun fuera utilizado en la ciudad de Jinan. Parece que estás malinterpretando algo. Es demasiado tarde para explicarlo. Cuando Chun Yeoun estaba a punto de hablar, Baekhyun trató de detenerlo.
Si no das una explicación clara, no podremos creer, tienes una lengua larga. ¿Qué? Agarrar. Chun Yeon sacó la lengua. Baekhyun se sorprendió porque no pensó que Chun Yeon lo haría. Pero luego, de repente, movió el dedo. Barra oblicua. La lengua extraída fue cortada. Baekhyun, cuya lengua fue cortada, gritó de dolor mientras sangraba. Gerente Baek. ¿Qué estás haciendo? Sonido metálico. Sonido metálico. Sorprendidos por el acto de Chun Yeon, los guerreros sacaron sus armas. Chun Yeon dijo. ¿Pensaste que vine aquí para salvarte? ¿Qué quieres decir? Hegal Boyun preguntó con una cara nerviosa. Chun Yeon respondió con voz fría. Ustedes, los hombres, también necesitan ser limpiados. Descenso del dios demonio, capítulo 60, el comienzo de la venganza. Ante las palabras inesperadas de Chun Yeon, los guerreros Morin no pudieron ocultar su sorpresa. Si no estaban equivocados, Chun Yeon simplemente afirmó que las personas en el lugar tenían que ser limpiadas. Hegal Boyun gritó con voz desconcertada. Ahora mismo, ¿te das cuenta de lo que dices? Quack. Tú, bastardo. Choque. Antes de que Hegal Boyun pudiera terminar sus palabras, Baekhyun balanceó su espada hacia Chun Yeon. Uno podía ver lo enojado que estaba. Parecía un demonio con la sangre goteando por su boca. Se sintió humillado cuando le cortaron la lengua delante de todos. Voy a matarte. ¡Guau! Comenzó a desplegar el ki de la hoja. Chun Yeon, que lo miró, entrecerró los ojos. Habilidades del dios de las 6 espadas. Era una técnica del clan marcial del dios de las 6 espadas. A juzgar por el movimiento, era Ascensión del Dragón, una de las formas iniciales de arte extremo del dios de la espada. Desplegar tal técnica significaba que Baekhyun era un discípulo del clan marcial del dios de las 6 espadas. Uf. El ki de la hoja afilada, que salió como un tornado, trató de envolverse alrededor de Chun Yeon. Te tengo. Una vez que una persona queda atrapada en él, se convertiría en pedazos a medida que el tornado se acercara. Era una técnica que no podía detenerse si uno no esquivaba desde el principio. ¡Qué asombrosa habilidad! Los guerreros a su alrededor no podían ocultar su admiración. No fue exagerado decir que fue la mejor ejecución de la técnica del clan marcial del dios de las 6 espadas. Pero, ¿crees que esto es suficiente para atraparme? Desafortunadamente, si alguien quería acorralar a Chun Yeon, entonces tenía que ser el dios de la espada, el creador de las técnicas de la espada. SHHH. Chun Yeon sostuvo su espada y luego apuñaló el centro de la técnica, que estaba en proceso de desarrollo. Sonido metálico. Sucedió algo increíble. Cuando se detuvo la técnica, el cuerpo de Baekhyun se recuperó. Quack. Como fue golpeado mientras desarrollaba la técnica, no había forma de que Baekhyun estuviera bien. Su rostro estaba pálido mientras tosía sangre. Kuka, la técnica del arte extremo del dios de las 6 espa, Baekhyun, que tenía absoluta confianza en su técnica, estaba temblando porque su mejor técnica se descompuso de inmediato. De ninguna manera. Nadie en Jinan podría hacerlo tan fácilmente. Los guerreros no pudieron ocultar su sorpresa. Sabían que Chun Yeon era un maestro divino, pero nunca soñaron que un guerrero de nivel de maestro superior ni siquiera podría enfrentarse a él. Un monstruo. Esto solo les hizo darse cuenta de que nadie podía ir en contra de Chun Yeon. Sin embargo, no se detuvo allí. No hay razón para mantenerte vivo, descendiente del clan marcial del dios de las 6 espadas.
Espera, Chun Gyo-un presionó su espada contra la frente de Baekhyun. Disco. Quack. Cuando una cuchilla afilada atravesó su cabeza, Baekhyun murió de inmediato. Mientras su cuerpo caía, su rostro mostraba desesperación. Presidente. Tú. Los guerreros de las 6 esencias gritaron mientras tomaban sus espadas. Sin embargo, incluso los 50 de ellos no tuvieron el coraje de atacar a Chun Gyo-un. Sus cuerpos temblaban de miedo. Chun Gyo-un habló. ¿Por qué no vienen? Tu líder fue asesinado por mis manos. TCH. A pesar de la provocación, no pudieron responder. Un solo paso, y todos sintieron que serían asesinados. ¿Qué demonios es esto? Hegal Boyun gritó al ver la figura muerta de Baekhyun. Realmente no sabía nada. Este era un lugar donde los guerreros Jinan y los guardianes de la puerta se reunían para someter al enemigo de la humanidad. Sin embargo, Chun Gyo-un mató a Baekhyun frente a toda la audiencia. Ni siquiera está pensando en lo que está haciendo. El conflicto entre guerreros nunca debe ocurrir en un lugar donde haya ciudadanos presentes. ¿Quién en todo el mundo actuaría así? Fue entonces cuando alguien se adelantó. No quería interferir porque pensé que esto era un asunto interno de la asociación, pero no creo que pueda quedarme quieto. Era el líder del pelotón, Ma Kang-cheon, el líder de Jinan. Los guardianes de las puertas pertenecientes a la defensa nacional asumieron el papel de guardias nacionales durante las batallas de defensa, y él era el hombre a cargo de la situación. Juzgando que Chun Gyo-un estaba causando disturbios, decidió interferir. Y, naturalmente, a los guerreros no les gustaba que los guardianes de la puerta interfirieran en sus asuntos. Sin embargo, Hegal Boyun pensó que era útil ya que estaba tratando de detener el desastre. Ese monstruo, ¿por qué está actuando así con nosotros? No sé el motivo de su actitud, pero no podrá poner sus manos sobre los guardianes de la puerta. Si eso sucediera, entonces todo el gobierno se volvería contra él. Ma Kang-cheon, quien se acercó a Chun Gyo-un, dijo. Detén esto ahora. En tiempos de guerra, frente a todos, asesinaste a un miembro importante de la asociación Murim. Como miembro de la defensa nacional, no podemos dejar pasar esto. Está bajo arresto de conformidad con el artículo 8, párrafo 3d, no interfieras en los asuntos de Murim. Chun Gyo-un cortó sus palabras con voz fría. Sin embargo, Ma Kang-cheon no mostró signos de retroceder. No puedo hacer eso. Desde el momento en que cometiste el asesinato en la situación de guerra, ya no fue de Murim, así es. Entonces no hay nada que pueda hacer. ¿Qué? Silbido. Ruido sordo. Quack. El cuello de Ma Kang-cheon estaba doblado hacia un lado. Se tambaleó un poco hacia adelante y se derrumbó con una mirada estupefacta. Líder de pelotón. Los guardianes de la puerta gritaron por adelantado. No esperaban que alguien hiciera tal cosa. Algunos estaban desconcertados, mientras que otros intentaron usar sus habilidades sin miedo contra Chun Gyo-un. Chun Gyo-un bajó la mano. Ruido sordo. Quack. ¿Qué es esto? Todos ellos se arrodillaron. Algunos que tenían habilidades para aumentar su fuerza intentaron moverse, pero ni siquiera pudieron moverse. Enfurecido por eso, el líder del tercer pelotón, Yeo Gyung-mun, gritó. Detén esto ahora mismo. ¿Vas a convertir a los guardianes de la puerta y a la defensa en tus enemigos? Ustedes son personas tan divertidas. No deberías haber intervenido en primer lugar. Chun Gyo-un bajó la mano aún más. Los guardianes de la puerta arrodillados cayeron al suelo. Ruido sordo. Cuaj.
Sus cuerpos tirados en el suelo estaban pegados al suelo. Se podían escuchar los sonidos de sus huesos aplastados bajo la presión. Grieta. Ese sálvame. El líder. Al ver a sus miembros morir bajo la presión, el líder no pudo hacer la vista gorda. Gritó en voz alta mientras ponía sus manos en su auricular. Si no detienes esto ahora mismo, informaré esto a la defensa. Si eso sucede, te convertirás en el peor criminal no solo en Jinan, sino también en el mentón, Grieta. Antes de que pudiera terminar de hablar, los auriculares se rompieron. Cuando Chun Yeon miró a su alrededor, no solo los auriculares del líder, sino también los de todos los guardianes de la puerta, se rompieron. Romper. Auricular. Inmediatamente se quitaron los auriculares. Como resultado, se cortó su contacto con la defensa. Sorprendido, Yeo Gyung-moon miró a Chun Yeon con miedo. Sé cómo puede un guerrero poseer tal habilidad. Chun Yeon extendió su mano hacia el hombre. Su cuerpo tembló y fue arrastrado por Chun Yeon. Agarrar. Chun Yeon agarró su cuello. ¿What? ¿Qué fue eso sobre la Oficina de Defensa Nacional? Hola. El hombre estaba completamente asustado. Sintió que había tocado algo que no debería haber tocado. Sin embargo, si se quedaba quieto así, estaba seguro de que iba a morir. Así que basta. Esto es solo cuestión de tiempo. La defensa se dará cuenta de esto y te hará pagar por, ¿es eso así? ¿Qué quieres decir? Si todos ustedes fueran aniquilados mientras trataban con las entidades, ¿por qué me atacarían a mí? Ante esas palabras, Yeo Gyung-moon no pudo ocultar su sorpresa. ¿Qué tontería estás diciendo sobre que nos maten mientras tratamos con las entidades? Incluso los ciudadanos lo han visto, ¿eh? En un instante, algo pasó por su mente. Recordó las palabras del muerto Baekhyun, quien mencionó cómo Chun Yeon intervino demasiado tarde en la batalla. Tal vez, esta es la razón por la que tocó, Alpha Shibara, su rostro se puso rígido. Solo entonces se dio cuenta de por qué Chun Yeon esperó a que los ciudadanos se alejaran del lugar. Pensar en todo eso en medio de la guerra. No había nadie alrededor. No había ningún ciudadano alrededor, nadie sabría qué pasó con los guerreros y los guardianes de la puerta. Chun Yeon se ocuparía de todos los guerreros y luego se desharía de los guardianes de la puerta que ignoraron su advertencia. ¿No significaba eso que planeaba matarlos a todos desde el principio? Tú no planeas hacer, ¿pensaste que estaba bromeando? Agarrar. What? Chun Yeon trató de romper el cuello del líder con la mano. Fue cuando. Para. Hegal Boyun gritó, haciendo que Chun Yeon se volviera. Él estaba sosteniendo una espada azul brillante. ¿Estás listo para comenzar a mostrar tu verdadero yo? Ante las palabras de Chun Yeon, Hegal Boyun exclamó con una expresión firme. Escuchen, todos los guerreros y guardianes de la puerta. Ese hombre atroz está tratando de dañarnos a todos. Su voz fue llevada a cabo por la energía para hacer que todos escucharan. Los ojos de Chun Yeon se volvieron fríos ante eso. ¿Pensaste que nos escaparíamos cuando dijiste que nos derribarías? Hegal Boyun creía que solo había una forma de superar la situación. Eso sería trabajar juntos. Incluso si tiene un nivel de maestro divino, sigue siendo un humano. ¿Crees que no se cansará? Tenemos la fuerza de nuestro lado y podemos superar este desafío. Todos, por favor ayuden. Won. Los guerreros que estaban aterrorizados por el poder de Chun Yeon, susurraron las palabras de Hegal Boyun. Incluyendo a los heridos, había 500 guerreros. Y sumando los guardianes de las puertas, serían 600. Tenemos la ventaja.
Podría ser posible. Mientras no sea una entidad, se puede tratar con él, apuñalar su punto vital y morir. Todo lo que se necesitaba para derribar a un humano era golpear sus puntos vitales. Y eso marcaría su victoria. La moral de los guardianes de la puerta y los guerreros revivió lentamente. TCH Chun Yeoun negó con la cabeza. Apuntando su espada, Hegal Boyun habló con una cara feliz. No actúes de manera pretenciosa. Incluso si eres tú, ¿crees que puedes tratar con nosotros? Usaste mucha fuerza para deshacerte de los Shivaras y el Alza. Incluso si tienes un nivel de maestro divino, hay un límite para, fue cuando Chun Yeoun extendió su mano hacia el aire. El aire frío comenzó a extenderse y se formaron innumerables espadas de hielo en el aire. JJJJKKKK. El cielo estaba lleno de espadas de hielo. Ante la maravillosa vista, Hegal Boyun se quedó sin palabras. Fue lo mismo para otros guerreros. No puede ser. ¿Es siquiera humano? Como dijo Hegal Boyun, todos creían que Chun Yeoun había agotado sus fuerzas. Pensaron que ya no sería capaz de hacer una gran cantidad de espadas de hielo, pero el hombre aún podía desarrollar tantas a la vez. Grieta. Quack. Chun Yeoun rompió el cuello de Yeogyun y luego arrojó el cuerpo como si fuera basura y dijo: ¿Qué quieres decir con agotar mi fuerza? SHHH. La espada de Hegal Boyun dejó de brillar. Dio un paso atrás con la cara blanca y la voluntad rota. Esto no era algo que cualquier hombre pudiera hacer. Monstruo. No podía pensar en ninguna otra palabra. Incluso los 5 guerreros más fuertes no serían nada frente a Chun Yeoun. Mirándolos a todos, Chun Yeoun habló. Creo que todos ustedes todavía están equivocados. ¿Qué estás diciendo? SHH. Chun Yeoun no habló y solo apuntó su mano hacia un lado. Cientos de espadas de hielo flotantes volaron hacia los guerreros a gran velocidad. Papapac. Cuac. Cuc. Los gritos surgieron de todo el lugar. Evítalo. ¿Cómo podemos, Cuc? Eran simples espadas de hielo, pero espadas de hielo con ki de espada condensado en ellas. Era como si Chun Yeoun estuviera empuñando cada espada. En un instante, 50 personas murieron. Ellos eran todas las personas de las 6 esencias. En cuestión de segundos, una fuerte fuerza de la ciudad de Jinan fue aniquilada con un solo gesto. De ninguna manera, ¿realmente vas a matar a todos? Chun Yeoun miró a los que aún estaban vivos y respondió. ¿Todavía crees que no tendrás que morir? Siniestro. La forma en que lo dijo hizo que un escalofrío les recorriera la columna vertebral. El hombre frente a ellos no estaba mintiendo. Realmente tenía la intención de matar a todos. Como todos los demás, Hwang Boyun, que temblaba de miedo, quería saber el motivo. ¿Qué diablos nos comprometimos a merecer esto? No podía entenderlo. Las otras personas asintieron ante la pregunta de Hwang Boyun. Chun Yeoun les habló con voz fuerte. El pecado de atreverse a tocar mi culto. ¿Culto? Estaban perplejos e incapaces de entender lo que quería decir. Fantástico. 9 guerreros pasaron tranquilamente entre los guerreros y los guardianes de la puerta, se acercaron a Chun Yeoun y se arrodillaron. ¿Por qué están arrodillados frente a él? Todos eran miembros del grupo Yongchun junto con su presidente. No había forma de que Hegal Boyun o Hwang Boyun, los descendientes de los 5 grandes clanes, que vigilaban todo con espías, no supieran quiénes eran. De ninguna manera, los ojos de Hegal Boyun temblaron. En ese momento, el presidente Chun Yuhan, quien se arrodilló e hizo una reverencia, saludó a Chun Yeoun. Señor Chun Ma.
Por favor, danos la oportunidad de vengarnos del culto.